Muy buenas, curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo material. Con el inicio del nuevo curso se me ocurrió la idea de hacer unos vídeos resumiendo los temas de historia del libro de segundo de bachillerato para así poder superar el curso con más facilidad y poder afrontar la selectividad del año que viene con más tranquilidad. El libro que voy a utilizar como referencia es este, Historia de España de segundo de bachillerato de la editorial SM, que actualmente es el que se está utilizando en Aragón, pero imagino que no habrá mucho cambio entre editoriales y libros entre otras comunidades, porque al final el temario es el mismo para todos. Este libro en concreto se divide en 5 bloques. El primero de ellos abarca la prehistoria, la Edad Media, la Edad Moderna, llegando hasta finales del siglo XVIII. Como veis, este primer bloque abarca la mayoría de la historia de España, pero es simplemente una introducción para introducirnos a ese siglo XIX, XX, XXI, cuyo temario es el más importante, creo yo, a la hora de afrontar los exámenes de selectividad y que se desarrollan en los siguientes 4 bloques del libro. Así que este primer bloque, como ya he dicho, es una mera introducción a lo que nos vamos a encontrar en los siguientes 4 bloques para preparar la selectividad. Hoy, por supuesto, empezamos con el tema 1, que nos presenta, en este caso, la prehistoria de la Edad Antigua en la península ibérica, así que sin más tiempo que perder, ¡vamos allá! La península ibérica ha sido un lugar de poblamiento humano desde hace 1 millón de años. Su ubicación geográfica la ha convertido en puente entre Europa y África a través del estrecho de Gibraltar, además de una zona de contacto y asentamiento para pueblos de la más diversa procedencia. Durante la prehistoria y la Edad Antigua se desarrollaron numerosas culturas autóctonas que mostraron la influencia de estos pueblos visitantes hasta que en el siglo II a.C. el territorio peninsular fue dominado por Roma. Con la decadencia romana llegaron los pueblos germánicos, pueblos procedentes de la actual Alemania, entre los que se encontraban los visigodos, quienes llevaron a cabo el primer intento de unificar el territorio y fundaron un reino con capital en Toledo. Lo que conocemos como prehistoria es un periodo de millones de años donde aparecen los primeros restos de actividad humana. Esta se divide en 2 grandes etapas: la Edad de Piedra, donde las herramientas que se utilizan son fundamentalmente de piedra, por supuesto, y la Edad de los Metales, donde se pasa de la piedra a distintos materiales que veremos a continuación. La Edad de Piedra, a su vez, se divide entre Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más extenso, ya que se inicia desde la aparición de los primeros representantes del género Homo hace 2,5 millones de años y finaliza con el surgimiento de las primeras comunidades neolíticas, caracterizadas fundamentalmente por la sedentarización de los grupos humanos. Durante el Paleolítico, los primeros homínidos africanos colonizaron otras zonas del planeta como la península ibérica y desarrollaron la cultura conocida como achelense, caracterizada por la producción de útiles de piedra muy simples como los bifaces. El término bifaz hace referencia simplemente a que están tallados por los 2 lados. En la península, los restos más antiguos encontrados son del yacimiento de Atapuerca, en Burgos, donde aparecieron restos de hace más de 1 millón de años. También en Atapuerca se hallaron abundantes restos de 800.000 años de antigüedad que pertenecen a una nueva especie denominada Homo antecesor, una especie antepasada tanto de los neandertales como de nuestra especie, los Homo sapiens. Hace unos 100.000 años aparecieron en Europa los neandertales, caracterizados por su fuerza y capacidad craneal. Su cultura es conocida como musteriense y se basa en la producción de herramientas más especializadas. Además, aparecen los primeros rituales funerarios y religiosos, lo que nos muestra un sentido de pertenencia al grupo y la creencia en algo superior, inexistente en el ser humano hasta ese momento. Finalmente, hace aproximadamente 40.000 años, se estableció en la península ibérica el Homo sapiens, también conocido como el hombre de Cro-Magnon, por la denominación local de una cueva francesa en la que se hallaron los primeros fósiles de esta especie. Neandertales y cromañones convivieron hasta la extinción de los primeros, cuyos últimos individuos habitaron en el sur de la península, probablemente en Gibraltar. El Homo sapiens llevó a cabo una rápida evolución tanto tecnológica como sociocultural. La alimentación se fue haciendo más diversificada y las herramientas cada vez se hacían más sofisticadas. Además, se desarrolló un universo simbólico y religioso como podemos ver en las pinturas rupestres. En este sentido, la cueva de Altamira en Cantabria es un buen ejemplo de estas representaciones. Entre el Paleolítico y el Neolítico, entre los años 9000 y 6000 antes de nuestra era, se desarrolló una etapa de transición conocida como Mesolítico.
En este periodo se incrementaron las actividades recolectoras, lo que llevaría a las futuras economías productoras que aparecieron en el Neolítico. Además, surgieron los primeros indicios de sedentarización y de jerarquización social. Con la llegada de la última etapa de la prehistoria, el Neolítico, se sustituyó la economía depredadora por una economía productora gracias a la aparición de la agricultura y de la ganadería. Esto fue posible gracias a esta progresiva sedentarización que ya hemos comentado de los grupos humanos, que facilitó el dominio del entorno para su posterior domesticación. Además, con esta actividad productora se produjo un crecimiento demográfico y una mayor especialización del trabajo. A partir del 3000 a.C. se aprecia en la península ibérica el uso del cobre para la elaboración de los diversos útiles. Se da comienzo así a la edad de los metales con el cobre como primer material utilizado. Esta etapa se caracterizó por un mayor desarrollo de la agricultura, por la aparición de enterramientos colectivos y por el surgimiento de núcleos de población. Encontramos así los primeros poblados fortificados y un aumento de los intercambios comerciales, lo que llevó a una jerarquización social. Ya sobre el año 2000 a.C. apareció la metalurgia del bronce como resultado de la aleación del cobre y el estaño. En esta segunda etapa de la Edad de los Metales ya es evidente una organización política compleja con sociedades de carácter militar. Desde comienzos del primer milenio antes de nuestra era tuvieron lugar una serie de colonizaciones en la península ibérica, cuyos protagonistas fueron responsables de la introducción de la metalurgia del hierro, la tercera etapa de la Edad de los Metales, y de la aparición de los primeros textos. A la península ibérica llegaron pueblos de diversas procedencias. Por un lado tenemos a los pueblos provenientes del norte de Europa, que reciben el nombre de indoeuropeos. Una de las características más importantes de su cultura, conocida como campos de urnas, es la utilización de un nuevo rito funerario basado en la incineración de los cadáveres que posteriormente se depositaban en urnas, de aquí el nombre de la cultura. Por otro lado encontramos a los fenicios, que en torno al 900 a.C. llegaron al sur de la península ibérica procedentes del Mediterráneo oriental. Llegaron con la intención de explorar los abundantes recursos mineros de la región, desarrollando así una intensa actividad comercial. Este pueblo fue el responsable de la fundación de Gadir, la actual Cádiz, además de la generalización del hierro y la introducción de la escritura. Además, nos encontramos que a partir del siglo VIII a.C., muy cercana a la llegada de los fenicios a la península, también se produce una expansión por el Mediterráneo de las polis griegas que andaban en busca de recursos escasos en sus territorios. Así, en el año 600 a.C., la polis de Focea creó un asentamiento en Masalia, la actual Marsella. Desde allí establecieron una primera colonia en Emporión y una posterior en Rodas, ambas en la actual provincia de Girona. La llegada de estos pueblos influyó de manera clara en la evolución de las diversas culturas autóctonas. A partir del 1200 a.C. se extendió por el suroeste peninsular la cultura tartésica, cuyo máximo esplendor coincidió con la presencia fenicia en la zona. Estos desarrollaron la escritura y además incorporaron algunos de los ritos religiosos y algunos de los dioses fenicios, así como un modelo social aristocrático. Otra cultura peninsular fue la de los pueblos íberos. Estos son el conjunto de pueblos prerromanos que se extendieron desde el litoral mediterráneo y entre los valles del Ebro y del Guadalquivir. Uno de los rasgos más importantes de estos pueblos fueron sus poblados amurallados, ubicados en zonas elevadas aprovechando el terreno para así defenderlos de manera más eficaz, y con calles bien delimitadas, lo que les confería un aspecto urbano. La influencia de las culturas mediterráneas fue menor en el interior peninsular, donde resultó más determinante el contacto con los pueblos indoeuropeos. Una de estas culturas fue la de los pueblos celtíberos, cuya característica principal es el carácter tribal de sus pueblos, con actividades económicas esenciales como la agricultura y la ganadería. Por último, encontramos los pueblos del norte. Eran también culturas de tipo céltico, esencialmente ganaderos, pero con un escaso desarrollo cultural debido al aislamiento geográfico con respecto a la costa mediterránea a la que habían llegado fenicios y griegos. Con la llegada de Roma a la península ibérica se inicia un proceso de conquista tras el que se prolongó su presencia hasta el siglo V de nuestra era. Los romanos llegaron a la península ibérica con el estallido de la Segunda Guerra Púnica, que los enfrentó a los cartagineses entre los años 218 y 201 a.C. Roma firmó una alianza con Sagunto. Esta era una ciudad íbera que se ubicaba en el área de influencia cartaginesa. Esto llevó al ataque y destrucción por parte de Cartago de la ciudad, lo que provocó la intervención romana en Hispania.
Durante la Segunda Guerra Púnica y tras su victoria frente a los cartagineses, los romanos ocuparon las costas del Levante y Andalucía. Ya entre los años 193 y 133 a.C., como 33, se llevó a cabo su expansión por el interior de Hispania, entrando en guerra contra los celtíberos y los lusitanos. Tras derrotar a estos pueblos, Roma emprendió un progresivo avance hacia el noroeste, para ocupar finalmente la Gallaecia a comienzos del siglo I a.C. Finalmente, la conquista de la península ibérica se finalizó con las guerras contra los cántabros y los astures entre los años 29 y 19 a.C. Durante la conquista, aquellas poblaciones que se opusieron a la ocupación se convirtieron en esclavos, introduciéndose así el sistema esclavista en la península ibérica. Los territorios hispanos reportaron a Roma una importante fuente de ingresos debido a sus grandes riquezas y su intensa actividad económica. El proceso de expansión de la civilización romana en los territorios conquistados, tanto en la península ibérica como en el resto de territorios, se llevó a cabo con el establecimiento del sistema urbano. Los romanos ocuparon las ciudades existentes de la península ibérica, pero además fundaron otras muchas como Emerita Augusta, la actual Mérida, Caesar Augusta, la actual Zaragoza, o Tarraco, Tarragona. Todas ellas quedaron conectadas a través de una extensa red de carreteras o calzadas que articularon el territorio, facilitando así el comercio y el desplazamiento de tropas e ideas. La ciudad, por tanto, fue un espacio idóneo de romanización, ya que en ella se reprodujo el estilo de vida de Roma en el resto de territorios conquistados. A partir del siglo III, el Imperio Romano se sumió en una profunda crisis que tuvo su origen en diversos factores, pero especialmente en el deterioro de la economía. Esto trajo consigo una profunda crisis social caracterizada por el descenso demográfico, el aumento de la conflictividad y la inseguridad, además del progresivo abandono de las ciudades. Y como ya hemos visto, la ciudad era el elemento fundamental con el que Roma controlaba los territorios conquistados, y su abandono precipitó la caída del imperio. Así, con el proceso de ruralización se anticipó el modelo social y económico de la futura Edad Media. La debilidad del imperio facilitó la penetración de distintos pueblos germánicos en las provincias romanas. Uno de esos pueblos fueron los visigodos, que fundaron un reino con capital en Tolosa, la actual Toulouse, desde donde controlaron buena parte de la península ibérica tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. Ya en el año 507, otro pueblo germánico, esta vez los francos, derrotaron a los visigodos y los expulsaron de la Galia, obligándolos a desplazarse entonces a Hispania, donde configuraron un nuevo reino con capital en Toledo. Así, el mapa cultural de la península ibérica quedó establecido hasta el siglo VIII, cuando desembarcaron los musulmanes a través del estrecho de Gibraltar, comenzando así un periodo de 8 siglos de ocupación que veremos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo y este tipo de contenido, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios cualquier tipo de duda, cualquier pregunta, y así yo te lo puedo traer en el siguiente vídeo junto con el tema 2. Así que nos vemos en el siguiente.